Buenas tardes, compañeros. Un saludo para todos en las diferentes regionales. Un agradecimiento a los compañeros que sabemos que acaban de salir de una videoconferencia muy larga en la mañana. Como siempre, el agradecimiento al IDP, a doña Rosy, que está aquí. Rosy, muchas gracias. A José Valerio, que siempre nos apoya, y a los compañeros que están acá, doña Marjorie, del Liceo Nuevo Batillo, Edgar Cervantes Villalta, a nuestro invitado especial de hoy, el ingeniero Michael Jensen, de la empresa Schneider Electric. Bueno, hoy vamos, compañeros. Un saludo a todos los ingenieros. Como dijimos, hoy estamos en las sedes únicamente los ingenieros, y esta presentación lastimosamente se va a tener que hacer con solamente los ingenieros. Eso no quiere decir que el proyecto sean solo ustedes. En realidad este proyecto involucra a los 94 profesores de informática educativa, entonces tendríamos 86 más 94, tendríamos que ser como casi 170 personas que vamos a conformar este proyecto. El día de antier más o menos explicamos, pero de forma muy rápida porque el contexto no lo permitió, qué es lo que vamos a hacer en este proyecto. Este proyecto, junto con el proyecto de drones, representa, por así decirlo, los próximos 3 años de trabajo de nosotros, junto con los proyectos que pueda tener Guillermo Fonseca en la Dirección Regional de Alajuela. Es en lo que nos vamos a concentrar más de lleno. Y quiero ver un momentito cómo está la conexión. ¿Está Sabanilla Acosta? ¿Está Sabanillas? ¿Marco está? Ahí veo a Alex en papel, ahí lo veo solo. Veo San Carlos muy lleno, Santa Cruz un poquito, veo a Turi, Puriscal. Ok. Don Brian está conectado de San Vito. Sorry. Bueno, este proyecto, José, poneme la diapositiva. Este proyecto, como objetivo, proyecto tiene desarrollar e implementar aplicaciones prácticas en los colegios de innovación educativa de control electrodomótico, domótico y mótico con los siguientes bloques. Queremos trabajar un poquito control de iluminación, controles de acceso, control térmico y climatización. Y aquí un Michael me corrige, que es especialista en el área. Este proyecto, como todo proyecto de nosotros, no es inacabado. Es un proyecto que se está haciendo porque nosotros ya somos un programa de innovación, y la innovación nunca tiene todo controlado. La innovación es innovación, y por ende siempre tiene que haber una parte de improvisación. Los únicos que podemos improvisar somos los innovadores y los músicos. En el resto de actividades no está permitida la improvisación. Quiere decir que un innovador de repente empieza con algo y inmediatamente en el camino tiene que hacer un cambio de ruta, porque la misma innovación nos define que ese no es el camino correcto, que hay algo más nuevo. Empezando que el proyecto se empezó a llamar control electrodomótico, y rápidamente nos dimos cuenta que más bien sería proyecto electroinmótico, porque nuestro objetivo es más que todo este tipo de ideas, pero aplicadas no a hogares, sino a las instituciones educativas. Si, como lo dije antier en el evento que estuvimos allá, si logramos que estas 180 personas domoticen sus casas y contagian a un montón de gente más a consumir este tipo de servicios y hacer las casas más inteligentes para que podamos ahorrar más energía, para que podamos tener más tiempo, para que podamos disfrutar más, para que tengamos un tiempo libre más efectivo, y que la inteligencia artificial y las máquinas y la automatización nos hagan la vida más sencilla, habremos logrado el objetivo. No es un proyecto de trabajo con estudiantes, aunque ya estamos presupuestando un presupuesto para
compra de un kit de domótica institucional. Eso vendría a ser más o menos como los kits que tenemos, estos carritos que tenemos en los colegios, de los tecnomóviles, pero dotado de diferentes componentes, no para trabajar con estudiantes, sino para que el ingeniero, el profesor, pueda hacer demostraciones o vayamos avanzando en esa línea. Como les digo, no es un proyecto que se tiene totalmente claro. Muy probablemente hoy, de la charla que tengamos con don Michael, y de las que siguen, porque en realidad son 4 muy buenas, muy probablemente vamos a salir transformados, y ese sí va a ser muy probablemente el camino que vamos a seguir. En este momento no lo tenemos claro, pero sí tenemos claro la importancia del tema, y eso es muy importante. Yo creo que como informáticos también tenemos la claridad de saber de que esto es lo que va, y ahí estamos metidos nosotros en dos actividades que son el futuro de la economía mundial. Los drones, que van a venir a transformar todo lo que tiene que ver con el transporte, que tenemos nuestro proyecto de drones, va a venir a transformar todo lo que es la entrega, la logística. Vamos a dejar de ver motorizados entregando McDonald's y Pizza Hut, y vamos a empezar a ver drones llegar a las casas. Eso va a suponer una transformación del tráfico, por así decirlo. Vamos a dejar de caminar en carreteras, y lo que vamos a empezar a andar es en las carreteras del espacio aéreo costarricense, y eso está pasando a nivel mundial. Yo no sé si Donato les contó que ya hay una empresa que quiere entregar comida por el lado de donde vivo yo, de Santana. Eso quiere decir que Costa Rica también está entrando. Quiere decir que junto con el proyecto de drones, que es un proyecto súper innovador, que nadie tiene, solo este programa tiene, vamos con el proyecto domótica, que es el otro gran área que va a terminar transformando la economía mundial. Drones y domótica, la automatización y la utilización de inteligencia artificial, y nosotros casualmente estamos metidos en las dos áreas de más impacto. Como siempre, este no es un proyecto simplemente para aprender y dejarlo ahí, como pasa muchas veces en MEP. Yo dejé de creer en la capacitación durante un tiempo, porque la capacitación en MEP se había vuelto un problema. Me acuerdo que en algún momento capacitamos 800 horas, creo que fue en el uso de micromundos, 800 horas. Había que nombrar un profesor para que sustituyera al docente, porque ya generaba impacto a nivel horario. O sea, el profesor se iba 2 o 3 meses del aula a llevar un curso de programación. 3 meses después llegábamos, no había resultados. 1 año después llegábamos, ya no había resultados. 2 años llegábamos después a buscar proyectos hechos con esas 800 horas de capacitación, y ay no, porque es que ya salió la versión Micromundos 3, y resulta que ustedes me capacitaron en Micromundos 1, entonces ya yo no lo puedo utilizar. Más está muy antiguo y los chiquillos no les gusta. Entonces quedaron 800 horas, que lo único que se convertía era en puntos de carrera profesional, y por lo menos, al menos yo, que soy una persona preocupada por el fisco y el futuro de Costa Rica, con eso no estoy de acuerdo. Entonces esta capacitación de hecho no va a ser certificada, pero yo espero que una persona tenga la visión suficiente para entender que este conocimiento hasta le puede abrir mercado laboral. Porque, don Michael, corríjame usted que es especialista y de una empresa líder en el mercado de las ventas de inmótica, Costa Rica no ha estado domotizado ni siquiera el 3%. O sea, el 97% de las casas, edificios, instituciones, etcétera, no se ha entrado en el tema. Quiere decir que es un mercado laboral muy amplio, y ojalá de acá surgieran empresitas que pudieran trabajar en la línea de lo que nosotros queremos. Quiere decir que tiene que ser una capacitación que sirva para producir algo útil a futuro, y ojalá fuera capaz el proyecto de generar algún tipo de emprendimiento. Lógicamente, como ustedes comprenderán, es un tema que tiene que ver mucho con Internet de las cosas, que es lo que se ha dado últimamente, ¿verdad? La tendencia del Internet, que es dejar de tener un Internet de consumo, un Internet donde yo veo páginas web, Wikipedia, por así decirlo, YouTube, Facebook, que es lo que casi todo el mundo ve, y utilizar las redes de telecomunicaciones para controlar cosas. El Internet de las cosas es el control de las cosas vía Internet, y estos proyectos son mezcla de eso con la parte eléctrica, porque
ya y las empresas, las casas siguen alimentándose con electricidad. Y en realidad el objetivo del Internet de las cosas es poder controlar eso. Esto también determina un poco en qué tenemos que formarnos nosotros. Porque digamos que hay dos tipos de domótica. La domótica esta que uno se pega, compra un aparatito por Wi-Fi y lo consume. O una domótica o una inmótica ya un poco más de verdad, que supone la intervención ya de la instalación eléctrica de la casa. Y para trabajar esto realmente yo tengo que tener ciertos conceptos, digamos, eléctricos un poco claros, porque no se trata solo de comprar chinchitos, Alexas y Google Home para consumir, para entretenernos ahí, sino que realmente esto tiene que venir a generar algún tipo de automatización y ahorro energético en las instituciones donde trabajamos. No puede ser que nosotros nos movamos en un nivel, digamos, superficial nada más, donde utilizamos los dispositivos de inteligencia artificial nada más para divertirnos, ¿verdad? Oyendo música o conectando un Chromecast y póngame YouTube o mándeme un WhatsApp, etcétera. El objetivo final es utilizar el Internet de las cosas para el área productiva de nuestras instituciones, de nuestras casas, etcétera. Utilizarlo para algo lo más útil posible. Bueno, yo aquí le voy a hacer un campito ya a don Michael para presentarlo. Voy a hacer una presentación rápida de él. Don Michael, ya lo conocimos, ya lo vieron. Lo proyectaste, don Michael, para que lo conozcamos. Este señor que está aquí es don Michael, que ha sido mi contacto con la empresa Schneider Electric. Ahí está don Michael. Don Michael es ingeniero eléctrico, así que está totalmente capacitado para darnos cátedra en el tema, ¿verdad? Yo quiero hablarles un poquitito quién es nuestro socio. Nuestro socio probablemente es el segundo o el tercer empresa más importante en el campo, por lo menos de lo que yo conozco, que he estado un poco relacionado con el campo de la electricidad. Schneider Electric es una compañía europea que opera a nivel mundial, opera desde hace más de 150 años. Actualmente se trata de una compañía con presencia internacional, se encuentra en 100 países y cuenta con productos de distribución eléctrica de baja y alta tensión, gestión de edificios y seguridad, distribución eléctrica en media tensión y smart grids, soluciones para centros de datos y redes, productos de automatización y control industrial, etc. Schneider Electric es la famosa Square D, que fue muy famosa en Costa Rica. Los que andábamos en el área constructiva hace 30 años, que ya andábamos ahí metidos, nos acordamos de Square D como una empresa líder en la distribución de centros de carga, de cajas de breaker. Durante un tiempo se fue Square D y ahora regresa muy renovada, la veo. Es una empresa muy seria, muy metida con automatización. Bueno, estaba viendo los indicadores, imagínense que tiene solo Schneider Electric 167,000 empleados. Quiere decir que tiene el doble de empleados que el MEP y es una empresa privada. Activos por 41.160 millones de euros. Ese es el tamaño de nuestro socio. Es una empresa increíble de domótica e inmótica de verdad, con ingresos de 24.900 millones de euros al año. O sea, es una empresa que está, por así decirlo, en el top del ingreso en el área, probablemente la más fuerte en Costa Rica. Hay otra, pero no nos está ayudando, entonces no le vamos a hacer publicidad, ¿no, Mike? Presento el socio corporativo que nos está colaborando en esto porque es una alianza súper importante. Don Michael es una persona muy capacitada, fue designado para colaborarnos en esto. Nos va a brindar 4 charlas junto con más especialistas y, por así decirlo, es una persona altamente capacitada para guiarnos en este proceso de formación en el tema. Don Michael, bienvenido y le cedo la palabra. Gracias. Vamos a ver si logro poner aquí la presentación. Bueno, primero que nada agradecerles de verdad a todos por el tiempo, a don Franklin también por tener la iniciativa realmente, porque yo ni siquiera conocía
del programa que manejan ustedes y más bien él se acercó a nosotros buscando el apoyo y pues para nosotros siempre es importante, ¿verdad? Más la parte educativa, la parte también gubernamental, la parte privada, todo eso ahorita con tantos cambios como mencionamos y vamos a mencionarlo a continuación, es importante, ¿verdad? Y definitivamente los cambios a nivel global pues van a un ritmo que muchos no manejamos y tenemos que irnos preparando, ¿verdad? Entonces realmente para mí es un orgullo, ¿verdad? Estar aquí y poder representar a la empresa, a Schneider Electric, para mostrarles un poco qué es lo que estamos haciendo realmente a nivel global. Es una empresa muy grande, es de las top, ¿verdad? En su área de la industria, y vamos a conocer un poquito de ella porque tal vez muchos no la conocen. Por ahorita mencionábamos un poco de Square D, tal vez algunos se quedaron con ese conocimiento de Square D. Entonces la idea es pues darles cómo está actualmente la empresa, ¿ok? No sé si ya ellos pueden ver la presentación por ahí. Entonces, realmente el nombre de la charla es EcoStruxure Power y se llama Redefiniendo las redes eléctricas en todos los niveles, innovación y inteligencia artificial. Entonces, básicamente, el nombre de la charla es un poco confuso, lo deja muy abierto, ¿verdad? EcoStruxure es una plataforma o una serie, una solución que tiene Schneider, un ecosistema se podría decir, de ahí la palabra eco, ¿verdad? De cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Y de aquí empezamos ya a entrarnos en el tema de el Internet de las cosas, ¿ok? Un ecosistema, ¿verdad? Que eso es lo que realmente es el Internet de las cosas, un ecosistema de dispositivos que trabajan entre sí, ¿verdad? Hace unos 30 años estábamos conectándonos nosotros como personas, ¿verdad? Cuando aparecieron los primeros sistemas de chat, que como decía el profesor ahorita, entrábamos a Wikipedia, entrábamos a YouTube, empezamos a socializar mediante el Internet. Sin embargo, somos personas haciendo esto. Ahora, en la actualidad, ya empezamos a ver cómo los mismos equipos empiezan a interactuar entre sí, ¿verdad? Que un reloj interactuando con nuestro teléfono celular, o cómo nuestros sistemas en la casa, ya sea un aparato electrónico, ¿verdad? Una refrigeradora, una lavadora, lo que sea, puede interactuar entre sí con el mismo sistema de la casa. Entonces, todo esto se resume en innovación, ¿ok? Sobre Schneider Electric, un poquito de la información y como para fortalecer lo que nos decía don Franklin. Schneider Electric comienza hace más ya de 180 años en el mundo de la metalurgia, ¿verdad? En la industria de metales, todo lo que era fabricación de barcos, trenes, ferrocarriles, todos estos productos, ¿verdad?, que se empezaban a generar en ese siglo, digamos, 19, y poco a poco Schneider se va fortaleciendo y va adquiriendo algunas empresas. Entonces por aquí vemos que tenemos algunas empresas interesantes como lo que es Merlin Gerin, Telemecanique, que algunos la conocen mucho por el mundo de control y automatización a nivel en Europa y Francia. En 1991 está Square D, que es quizás uno de los íconos a nivel global y principalmente en nuestra región. Square D en la parte de distribución eléctrica, todo lo que son tableros, interruptores, breakers, todos estos sistemas que tenemos a nivel de Square D entraron en 1991, imagínense, hace bastante tiempo. Y realmente Square D de nuestro país nunca se fue. Realmente lo que sucede es que Schneider compra Square D, ¿verdad? Entonces en ese momento se comienzan a dar cambios en cuanto al nombre y mucha gente sí pensó que se fue, pero realmente la empresa nunca salió del país, ni siquiera, simplemente fue un cambio de identidad, básicamente. Y muchos de estos sufrieron ese tipo de cambios. Por ahí está Modicon en el 1996, es un líder en automatización a nivel de Estados Unidos. Entonces tenemos Telemecanique en el mundo de Francia y Europa, y Modicon a nivel de Estados Unidos, lo que después hace que se genere Grupo Schneider como una empresa dedicada a control y potencia, ¿verdad? Distribución, automatización de equipos. Poco a poco se siguen adquiriendo algunas empresas y por ahí vemos que entra todo lo que es TAC, que es sistemas de automatización de edificios, muy conocida en Estados Unidos. Entran algunas como APC, que está ahí en 2007,
está en 2005 la parte de Power Measurement. Entonces comenzamos a ver diferentes empresas en la parte de administración y gestión de la energía, y los más recientes, del 2014 en adelante, se han venido también adquiriendo algunas otras empresas para fortalecer nuestros productos. Ahora, en este momento nos comenzamos a establecer como una empresa no solo de control y potencia y de productos sueltos, sino una empresa que te da una solución para gestión de la energía, ¿verdad? Una empresa que se preocupa por que los procesos se optimicen y que tengamos automatización en todos los niveles, como decíamos antes. Entonces, realmente ha sido una transición de muchos años, y poco a poco nos vamos adaptando. Mucho de esto viene de acuerdo a la innovación que mencionábamos ahora. Por ahí Don Franklin mencionaba la cantidad de dinero que se generaba a nivel de año tras año, ¿verdad? Una empresa de 24.7 billones de euros, y realmente no es, el tema no es cuánto dinero se puede generar, sino que el punto importante aquí es este que vemos en el centro, ¿verdad? Este 5% de esa cantidad de dinero es reinvertida en el desarrollo de nuevos productos o innovación, ¿verdad? ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, hay centros de innovación a lo largo del continente. Por ejemplo, en México, en Monterrey, tenemos un centro de innovación donde se hace desarrollo e investigación de nuevas tecnologías. De hecho, ahí ya se está pensando qué es lo que viene de aquí a 15, 20 años, de aquí a 5 años, qué tipos de necesidades vamos a tener, ¿verdad? Y entonces requiere mucha inversión, mucho tiempo, mucho talento. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Cómo año tras año vamos trayendo nuevas ofertas que se adaptan a lo que necesitamos. Esto es una imagen nada más como para representar quiénes somos aquí a nivel de la región. Para los que no nos conocen, en Centroamérica nosotros estamos ubicados en Costa Rica, la sede central. ¿Ok? Entonces desde acá nosotros vemos todo Centroamérica. Tenemos una oficina en cada país y desde ahí vamos a ver los diferentes negocios, ¿verdad? Costa Rica tiene aproximadamente, digamos que 90 a 100 personas se manejan aquí a nivel del país. Y estos son algunos de los que tenemos por acá: centros de distribución, integradores. Entonces tenemos partners o socios, aliados muy estratégicos, altamente capacitados, y a lo largo de todo Centroamérica son más de 150 personas. ¿Okay? Entonces esto es una captura breve de lo que es Schneider a nivel de Centroamérica. Por ahí hablamos que a nivel global estamos en más de 190 países, ¿verdad? Y somos bastantes personas. Es una empresa grande, es una empresa bastante globalizada. ¿Qué nos trae a todos estos cambios? Estos son algunos de los diferentes, las diferentes direcciones en las que nos ha llevado el mundo, ¿verdad? Un mundo más eléctrico, donde nos vamos hacia lo más eléctrico en cuanto a la demanda. ¿Qué es lo que estamos demandando más? ¿Cuánta energía necesitamos a futuro? Un mundo más digitalizado, ¿verdad? Porque las personas cada vez utilizan más estos aparatos, ¿verdad? Todos por aquí mínimo tienen un celular, algunos tienen hasta 2, me imagino. Tienen un carro tal vez con su pantallita que se puede conectar, tienen un reloj inteligente, etcétera, ¿verdad? Cada vez somos más digitalizados y eso significa que hay datos, ¿verdad? Información, miles de datos que estamos enviando y recibiendo día a día, minuto a minuto. Entonces, esto, digamos que para ponerlo en contexto, entre más digitalizado también, más eléctrico se va a volver, ¿okay? Más demanda vamos a tener de energía. Es decir, para el 2040 vamos a duplicar, ¿verdad? La demanda que tenemos actualmente. Y eso es un gran dilema porque tendríamos que reducir a la mitad este consumo para poder estar balanceados, ¿verdad? Para poder estar bien. Sin embargo, el consumo crece, la población crece, digitalizamos más. Entonces, ese es un gran dilema, tener que optimizar mejor los recursos, ser más eficientes. Y otro es el tema de descentralización, que hablábamos ahorita, ¿verdad? Todas las casas se van volviendo cada vez más inteligentes, vamos a empezar a ver oficinas que ya empiezan a utilizar energías renovables para autoabastecerse inclusive. Entonces se habla de que para el 2040, y ahí están las fuentes también, ahí van a tener la presentación, para el 2040 se habla que
más o menos el 70% de las nuevas ampliaciones van a requerir energías renovables, ya sea solar, sea eólica, ¿verdad? De energía de algún otro tipo. ¿Por qué? Porque es tanto el crecimiento que vamos a tener que ir hacia ahí. ¿Qué nos ha motivado estos cambios? ¿Qué son los principales? Bueno, la movilidad, claro ejemplo, ¿verdad? Hablábamos del teléfono celular, tener el Facebook a toda hora porque nos mandan un mensaje, el WhatsApp, el correo electrónico. Digamos que aquí yo estoy en este momento y me pueden ubicar en cualquier momento, enviar una reunión, ¿verdad? Me pueden enviar y ubicar muy fácil. El tema de la nube, otro cambio en los últimos 10 años, ha sido inmenso, ¿verdad? De hecho, muchas personas ya optan por tener un espacio virtual, un disco virtual, para almacenar sus fotos y su información, que es lo más sagrado tal vez. Si a mí me roban el teléfono, ¿qué es lo que más me duele? Ay, que la música, que las fotos. Al final, lo que sea el trabajo tal vez se pierde y todo, pero lo que más me duele emocionalmente a mí son mis datos, ¿verdad? Que es lo que a mí me va a doler. Entonces, ¿qué me brinda la nube? La nube me brinda seguridad en esa información, ¿verdad? Y así como yo tengo una tarjeta de crédito y espero que ahí estén todos mis datos guardados y seguros, que no me los vaya a robar un hacker al otro lado del mundo, la nube me brinda esa seguridad, ¿verdad? Es una tendencia muy importante. Sistemas de sensado, como hablábamos ahora, y veíamos una foto de una casa con un montón de circulitos, ¿verdad? Cada vez tenemos más sensores. Por ahí ahora hablamos y hay un proyecto interesante que está saliendo, sensores de dióxido de carbono a nivel de todo el país, ¿verdad? Para ir viendo cómo está regionalmente el tema de carbonización, ¿verdad? Qué tan contaminado está el aire donde estamos nosotros. Sensores de rayos ultravioleta, por ejemplo, para saber si debemos protegernos más, ¿verdad? Ante un cáncer de piel potencial, por ejemplo. Todos los sensores, salas de reuniones con sus sensores termostatos, ¿verdad? Cada vez vamos a tener más de estos equipos y es más fácil integrarlos a un sistema. Pero esto provoca también que haya mucho más datos trasegando por las redes. Aquí por el Wi-Fi, si alguno está conectado aquí en la sala por Wi-Fi, está recibiendo y mandando datos sin querer. Facebook está ahí escuchándonos, las redes sociales están manejándose. Toda esta información y todos estos datos de los sensores y el teléfono y todo, es imposible que los podamos administrar y gestionar adecuadamente, porque son demasiados datos. Entonces, ¿para qué empiezan a nacer estos sistemas? Analíticas, ¿verdad? Para que yo pueda entender mejor qué está sucediendo. Finalmente, y muy ligado a lo que era la nube, lo que es la seguridad, ¿okay? El security. Okay, para nadie es una mentira esto de que hackean los sistemas. No sé si aquí ha pasado, en algún momento puede ser que haya pasado. Yo sí estoy enterado de a nivel regional y a nivel global qué tipos de hackeos se dan, porque somos Latinoamérica y realmente hay que admitirlo, estamos en pañales, ¿verdad? En la parte de seguridad, en cualquier momento podemos ser un blanco para un ataque cibernético. De hecho, por ejemplo, México es uno de los más atacados a nivel regional y así sucesivamente en Latinoamérica. Entonces hay mucho lugar, mucha oportunidad. Ahora uno ve cursos de ciberseguridad que están dando, maestrías, etc. Entonces es un tema real y a nivel de industria vale muchísimo dinero este conocimiento y proteger su información ante un ataque cibernético. Eso nos lleva a esta lámina que se llama EcoStruxure. Innovación en todos los niveles. Básicamente se compone de varias capas, ¿verdad? Y este es el ecosistema al que les mencionaba en el inicio, ¿verdad? Un ecosistema que va dirigido según el segmento del mercado. Por ejemplo, educación puede estar metido mucho en el tema de los edificios, el primero que es building, ¿verdad? Un hotel, por ejemplo. Un centro de datos, podemos hablar de la industria bancaria, finanzas, ¿verdad? En la parte de industria ya empezamos a ver plantas, por ejemplo una planta de tratamiento de la IA, ¿verdad? Podemos hablar de la industria, las plantas para, no sé, la caña de azúcar, ¿verdad? Producir productos de este tipo. Entonces la industria también tiene su propio mercado y sus propias necesidades y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos da este EcoStruxure? Nos permite que ubiquemos una solución adecuada, interconectada, desde productos en la capa más baja, ¿verdad? Productos que ya tenemos
instalados en los diferentes lugares, sensores, por ejemplo, los termostatos, variadores de frecuencia para los que están un poco más empapados en el tema industrial, por ejemplo, tableros de distribución que hayan como productos conectados, y hay dos capas adicionales que es información en el centro, cómo manejamos estos datos, y la tercera hablamos de Apps Analytics, ¿verdad? Que es como lo más novedoso que brinda este ecosistema, que ya empezamos a trabajar sobre inteligencia artificial, aplicaciones que me permiten tomar estos datos y generarme reportes en tiempo real para yo poder tomar mejores decisiones de la aplicación. Por ejemplo, hablamos ahorita de que se va a duplicar la demanda energética. La única forma realmente que podemos mitigar un poco es siendo más eficientes y optimizando nuestros recursos, ¿ok? Entonces, esto es EcoStruxure, es realmente una arquitectura, ¿verdad? No es un producto, es una arquitectura de soluciones que lo que me permite es trabajar con las diferentes capas, ya sean productos, sistemas de computación, aplicaciones y servicios especializados, donde hacemos el enlace de todo esto, de toda esta información. Es complejo, se ve complicado, sin embargo es muy sencillo, y aquí vamos a hacer una pequeña analogía. Cuando hablamos de productos conectados, imaginemos por ejemplo un reloj inteligente. Por ahí alguno, tal vez en alguna de las salas donde están ustedes, tenga tal vez un reloj de estos, Android o un Apple, ¿verdad? Que me está midiendo datos en todo momento, me está midiendo los pasos, por ejemplo, me está midiendo la presión, ¿verdad? Las pulsaciones por segundo, me está midiendo una serie de cosas minuto a minuto sin yo ni siquiera darme cuenta, ¿verdad? Para mí, ¿de qué me sirve toda esta información si no tengo un sistema que me brinda las tendencias, ¿verdad? O si no tengo un sistema que me permita manejar esta información, ¿ok? Por ejemplo, si yo me pongo una meta diaria de caminar 10,000 pasos, necesito tener el sistema o el producto que me contabilice esto, y después yo poder ver la tendencia a lo largo, ¿verdad?, del tiempo, si realmente estoy alcanzando mis metas. Entonces, es una forma muy sencilla de imaginarlo, ¿verdad? Lo que es el EcoStruxure es muy relacionado a esto. Y finalmente, la tercera capa, a la derecha, podemos ver cómo podemos mejorar, ¿verdad?, a nivel de salud, por ejemplo, o brindar una solución ante una posible tendencia que esté perjudicándome, ¿verdad? Puntos de mejora, oportunidades donde yo puedo atacar el problema y ser más eficiente, ¿verdad? No hay nada que se pueda controlar si no la mido previamente. Y eso se aplica en metas personales, metas de salud, metas financieras. Si no se mide, no se puede controlar realmente, ¿ok? Entonces es muy importante entender esos conceptos. Y finalmente, las aplicaciones, los servicios me permiten darme esta información resumida para que yo pueda realmente entenderla, ¿ok? Yo puedo ver una tabla de Excel que el día 1 caminé 5,600, que el día 2 3,000, pero ¿qué es más fácil? ¿Ver esa tabla de Excel con números o ver un dibujo, un gráfico que me diga esto es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí es donde usted falló ese día, ¿verdad? No hizo, no cumplió. Entonces, esto es lo más importante, predecir y prevenir. Entonces, vamos a ir aterrizando un poco. ¿Qué tipos de soluciones tenemos nosotros para este tipo de sistemas? Estamos hablando de Power en este caso. En alguna otra vamos a empezar a hablar ya del tema del BMS, ¿verdad? Y domótica y la inmótica. En el tema de Power, entre los diferentes productos conectables, ya no vamos a hablar de un reloj inteligente, ¿verdad? Porque nosotros no somos Apple, no fabricamos un reloj inteligente. Sin embargo, fabricamos otros sistemas que a nivel industrial van a ir aplicados a la eficiencia energética global, ¿verdad? Atacar esta complicada ecuación que no hemos logrado descifrar aún. Entonces, ¿qué tipos de productos? Por ejemplo, estos son sistemas de medición, ¿verdad? Por aquí tenemos medidores de clase bajas, ¿verdad? Por ejemplo, para oficinas o casas, ¿verdad? Paneles de medición donde ya tengo oficinas, por ejemplo, un centro comercial que quiero medir cuánto consume cada oficina, no solo a nivel de electricidad, sino que a nivel de agua,
de gases, por ejemplo, en un hospital, ¿verdad? Que cuánto oxígeno, cuánto dióxido de carbono está pasando, todo lo puedo medir, ¿verdad? Al final. Y estos tipos de medidores me permiten contabilizar esas unidades, ¿ok? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, medidores un poco más avanzados, como el que vemos aquí abajo, para hacer análisis de la red, ¿verdad? Calidad de energía. Si realmente estoy usando de forma eficiente esta energía, ¿ok? Luego tenemos medición más avanzada. Por ejemplo, en este caso tenemos medidores de la gama Iron 9000, que ya son una clase de medición muchísimo más precisa. De hecho, es el más preciso del mercado que hay ahorita. Y este tipo de medidores me permite a mí ir y ver contra una empresa de suministro eléctrico si realmente lo que ellos me están facturando a mí es lo que yo estoy midiendo, ¿verdad? También. Entonces yo puedo ir a cuestionar con un medidor de esta precisión si realmente lo que me están supliendo a mí es lo que yo veo, ¿ok? Lo que yo estoy recibiendo. ¿Qué me permite hacer este tipo de cosas, verdad? Por ejemplo, análisis de fallas, me permite detectar de dónde viene esa falla, si viene de la empresa de suministro o si yo la produje a lo interno de mi empresa. Además tiene bloqueos de ciberseguridad, por ejemplo, para que no me vayan a entrar por un sistema de redes. Ahora todo está conectado por Ethernet y eso significa que hay que fortalecer el sistema de red para que no vaya a entrar un ataque por ahí. O algo tan sencillo como una USB, una llave malla, podemos meter un virus a un sistema y que se contamine toda la red que está conectado al mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener sistemas protegidos y que cumplan con certificaciones de ciberseguridad. Al final estos tipos de sistemas me permiten visualizar cuándo se da la falla, cómo se da la falla, ¿verdad? Y cómo puedo corregir la falla, ¿verdad? La idea es al final, es como ir al doctor. Yo voy al doctor porque yo quiero que me cure, ¿verdad? Quiero que me dé la solución a mi enfermedad. Entonces, este sistema de medición hace un trabajo muy similar. Me dice dónde están los problemas y cómo puedo yo mejorar. Por ejemplo, tal vez no todos son especialistas en la parte eléctrica, pero una empresa como el ICE o CNFL, la compañía, nos va a pedir que nosotros hagamos un uso eficiente de la energía eléctrica, ¿ok? Y hay sistemas, por ejemplo, una planta en la zona de San Carlos o en la zona del Pacífico, que no está haciendo un uso eficiente de su energía, usando motores y usando otros equipos, puede caer en multas, ¿verdad? Y estas multas son muy costosas, ¿ok? Puede subir a términos de millones de colones y yo las puedo simplemente mitigar utilizando equipos, ¿verdad? Para mejorar la calidad de energía que yo consumo. Entonces, estos productos conectables me van a ayudar muchísimo en ese sentido. ¿Qué otros productos conectables se han ido desarrollando? Y aquí entramos un poco a la parte de potencia. Esto que vemos en la pantalla es media tensión, ¿okay? Medio voltaje. Cuando hablamos de todo lo que sea arriba de 480 voltios, nosotros tenemos productos para eso. Y aquí podemos ver que internamente esto tiene unas barras de conexión, ¿verdad? Para llevar las tres fases, corriente, es cobre lo que va por ahí. Y muchas veces se empiezan a dar sobrecalentamientos que pueden terminar en catástrofes, explosiones, pérdida humana, pérdida de activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos es hacer mantenimiento. Año tras año se hace mantenimiento, se hacen termografías. No sé si alguno está familiarizado con estos términos. Se deben hacer estos mantenimientos año tras año para poder garantizar que el equipo siga funcionando bien, que no hayan tendencias a desgaste en aislamientos, igual en motores, los rodamientos. Es como no darle mantenimiento a su carro, ¿verdad? Que al final lo que va a terminar es siendo muy costoso una reparación, ¿verdad? Pasar de un mantenimiento reactivo a un mantenimiento preventivo o predictivo inclusive. Estos sistemitas que vemos por acá, aquí abajo estos verdes son inalámbricos, ¿ok? Entonces son sensores de temperatura o de humedad que van internamente en estas celdas de media tensión, donde yo realmente no puedo hacer una termografía. ¿Por qué? Porque es atentar a la seguridad de mi ingeniero o de mi técnico que vaya a realizar ese trabajo. Entonces muchos de los trabajos que hacíamos como humanos en algún momento se han ido cambiando por trabajos que pueden hacer robots o que pueden hacer sistemas de medición automáticamente. Entonces ya me evito tener
que poner en riesgo la vida de mi amigo o mi compañero, ¿verdad? Utilizando un sistema como esto. A mí me pasó, por ejemplo, en Guatemala, con un compañero que tuvieron una falla en una industria y fueron a revisar el equipo, ¿verdad? Hacer la termografía, a ver qué pasó, por qué se disparó, y en ese momento donde están abriendo el equipo, pasa que se venció el aislamiento y se hace un cortocircuito y explota, ¿verdad? Entonces, no solo un conocido mío, pero un amigo para tal vez muchas otras personas, y ahí es donde realmente a uno lo pone a pensar, bueno, un sistema de estos tal vez hubiera sido muy práctico, ¿verdad? Hubiera sido muy fácil. Tal vez no perdió la vida, pero tal vez perdió la visibilidad, porque la explosión es tan fuerte que es luz blanca que te deja ciego. Puedes perder la audición por la explosión, puedes tener quemaduras graves, pasar en el hospital mucho tiempo, ¿verdad? Hay tantas cosas que pueden pasar que un sistema como estos puede evitar. Vean aquí, por ejemplo, monitoreo térmico. Básicamente lo que hacen es como colocarlos con una cinta, ¿verdad?, especial alrededor de la barra, en los acoples, y si no tuviéramos monitoreo podríamos acabar en un sistema sobrecalentado que puede terminar en un cortocircuito, ¿ok? ¿Qué me permite esto? Bueno, llevarlo a un sistema, y ahora lo vamos a ver en la práctica. Realmente esto es una imagen, pero en la práctica lo vamos a ver donde se conectan estos sistemas a la medición y puedo ver la tendencia. Si yo veo que esta semana las 3 fases estaban paralelas y bien, no hay problema. La otra semana veo que una empieza a desviarse para arriba, ¿verdad? Y la tercera semana veo que se desvía 2 grados más respecto a las otras, y veo que la tendencia no para. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ver, bueno, ¿será que se me está sobrecargando esa línea? ¿Será que se me está venciendo el aislamiento, deteriorando? ¿Hay agua? ¿Qué será lo que puede estar pasando? Y el sistema me permite hacer eso sin tener que esperar a que suceda la catástrofe, ¿verdad? Entonces es muy importante poder contar con los productos que se van desarrollando, y no es que nosotros los desarrollamos para que la gente los compre, sino que son necesidades que nos van diciendo a nosotros, mira, esto nos sería muy importante poder usar en nuestra empresa. Esos eran 2 casos: medición, ¿verdad?, de variables, medición de temperaturas en media tensión, que van relacionados a productos conectados, que yo puedo conectar a la red, ya sea por cable o por Wi-Fi o por Zigbee. Hay muchos protocolos, pero son productos conectados. Cuando hablamos de Edge Control, hablamos de la segunda capa del EcoStruxure. Si lo recuerdan, habían 3 capas, 3 columnas. La segunda capa era Edge Control. Edge Control básicamente es control al límite, digamos, lo que pasa desde el punto de red, ¿verdad?, hasta el sistema que está gestionando toda esta información. Power Monitoring Expert es el software que vamos a ver ahorita, un demo, donde se recopila toda esta información, todos estos datos. Por ejemplo, habla de un hospital en este caso, ¿verdad? Toda la información de los medidores, yo tengo un medidor por equipo o por motor en la subestación principal, en generadores. Un hospital tiene muchos sistemas de medición, y a mí no me sirve enviar un técnico que vaya llenando tablitas todos los días, a cada rato, para ver cómo está, sino que ahí ya ocupo un sistema, ¿verdad? Porque tengo toda una red de equipos conectados. Ya esto es Internet de las cosas, realmente, porque ellos funcionan en conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me permite? Bueno, proteger personas, proteger los activos. ¿Por qué? Porque llevo toda la información en un software, ¿verdad? Llevo todas las tendencias, puedo traer alarmas ahí mismo, ¿verdad? El sistema es confiable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo detectar en el momento en que se da, a la hora específica que se da, la falla, ¿verdad? ¿Qué pasa? En un tema, si habláramos de un tema, por ejemplo, de un juicio o algo por el estilo, los tiempos son sumamente importantes, ¿verdad? Justificar cuándo se dio la falla y por qué esa fue la falla que realmente perjudicó el sistema y provocó esos daños, ¿verdad? En la industria esto es importantísimo, que sea un sistema confiable, que usted sepa que no se le va a caer el sistema ni por 5 minutos, porque son millones de dólares lo que se puede perder en esos 5 minutos que se apagó. Personas que se quedan sin poder trabajar ese tiempo, ¿verdad? Sistemas caídos, gente corriendo para levantar los sistemas. Entonces la idea es que no hayan tiempos muertos, sino que simplemente podamos mitigar estas ocurrencias. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver
cómo se ve la capacidad de cada uno de los circuitos en cuanto a carga. Si yo cargo demasiado un circuito, corro el riesgo de que se me vaya a disparar la protección por sobrecarga y me vaya a dejar apagado todo lo que estaba más abajo. En este circuito podemos ver, por ejemplo, esto es un diagrama unifilar, podemos ver que todo está saludable. ¿Por qué? Porque hicimos un gráfico donde vemos como a nivel de seguridad, ¿verdad? En verde está lo que está bien. Si se empieza a poner amarillo ya es un anuncio de que se está sobrecargando mucho. En rojo ya es que estamos al límite de que pueda pasar algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también vemos otro sistema donde vemos la medición, ¿verdad? Cómo se comporta, ¿verdad? La cantidad de energía, los kVA, kilovoltamperios, en un hospital hora tras hora, ¿okay? Día tras día. Entonces, tendencias donde yo puedo decir esto es lo que va a pasar. Y a nivel, por ejemplo, de Costa Rica, un sistema como el ICE o CNFL puede utilizar estas tendencias a nivel de consumos para predecir qué plantas usar, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que utilizar en los meses de enero y febrero para poder estar sanos en salud, de que no vamos a tener ningún problema de un apagonazo? No hemos vuelto a tener ningún apagonazo, ¿verdad? A nivel nacional desde hace un buen rato, o al menos ocasionado por nosotros, ¿verdad? Porque hace un tiempo se dio uno que vino desde afuera. Por ejemplo, el uso de la energía. Aquí podemos ver cómo detectamos en cada una de estas zonas el uso de la energía, ¿verdad? Ya sea la iluminación, el agua, los gases, ¿verdad? Esto también me permite hacer comparación de por qué una área está siendo más costosa que otra área, si tiene la misma cantidad de personas. ¿Por qué el colegio que tiene 40 profesores acá y estudiantes, y a este otro lado tiene las mismas condiciones, porque tiene tanto consumo de agua y tanto consumo de energía? ¿Qué está pasando, verdad? Entonces, encender alertas y decir, ok, tenemos que mejorar aquí algo. Puede ser que se nos están robando la energía eléctrica, puede ser que hay alguna fuga de agua, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, el agua es un tema impresionante. 50% del agua se pierde, ¿verdad? El agua potable. 50% de lo que va en tubería, agua potable, se pierde en tuberías que son muy viejas, un sistema que no te permite medir dónde están las fugas, a dónde estamos perdiendo esto, ¿verdad? Y es importante poder detectar esta información. El agua va a ser como el oro, ¿verdad? Que era hace muchos años. El agua va a llegar a ese punto porque hay escasez. Vean en Guanacaste, ¿verdad? Ahorita hay escasez grave de agua. En zonas no tan lejos como Guanacaste, en las montañas, también tenemos escasez de agua y contaminación, ¿verdad? Entonces es importante poder hacer este tipo de mediciones para poder ser más eficientes. Luego, finalmente, hay un tema de cumplimiento, ¿ok? Hay normas y no nos podemos quitar las normas, y hay que cumplir con las normas, ¿ok? Hay normas sumamente estrictas. Por ejemplo, aquí podemos hablar de la IEEE, ¿verdad? Normas como UL, ANSI, Código Eléctrico Nacional, hay que cumplir. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que hay seguridad, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo un país como el nuestro, que tiene un cumplimiento de normas en la parte eléctrica, desde que se implementó el Código Eléctrico, ha ido mejorando mucho las instalaciones, ¿verdad? Y cómo la tendencia a los incendios, por ejemplo, se ha ido reduciendo, ¿verdad? Porque hay mejores instalaciones, porque hay mejores inspecciones, hay gente capacitada, hay productos certificados, etc. Igual funciona, por ejemplo, con sistemas de medición. Ahora tenemos normas, por ejemplo, LEED, ¿verdad? O certificaciones LEED de eficiencia energética. Tenemos también que nos dan beneficios o incentivos por mantener consumos bajos, ¿verdad? Que si la iluminación es LED, ¿verdad? Que si tenemos carros eléctricos, entonces nos bajan los montos, ¿verdad? Que tenemos que pagar en cuanto a impuestos, etcétera. Entonces, las normas son para mejorar, ¿verdad? Y no nos podemos quitar eso, es sumamente importante. ISO 50001, por ejemplo, es una norma en la parte de eficiencia energética, ¿verdad? Muchas empresas de acá se están certificando ISO 50001 para poder tener mejores condiciones a nivel de suministros eléctricos, ¿verdad? Reconocimientos, etcétera.
Entonces, las normas es un tema de cumplimiento sumamente importante. PMI es un producto que sí ha sido bastante, año tras año ha ganado premios, sí es un producto que es único en su nicho. PME significa Power Monitoring Expert, que es monitoreo de energía eléctrica, y ha ganado muchos premios, ¿verdad? Muchos en Costa Rica, tenemos también muchas instaladas, esto es a nivel global, más de 20,000 sistemas, ¿verdad? Entonces es un sistema comprobado que realmente trae muchos beneficios y ha sido nominado a varios premios a nivel global. Este es el ISO 50001, productos que son certificados desde el punto de medición hasta el software, con su certificado y toda la cosa, ¿verdad? No es que lo decimos porque nosotros nos certificamos automáticamente, no, eso es un ente tercero, ni siquiera es la empresa. Vean que acá, por ejemplo, esta es la empresa que llega a hacer las mediciones de que los medidores realmente cumplen, de que el software cumple, ¿verdad? Entonces, a nivel, por ejemplo, de un BMS, una automatización de un edificio, hay cumplimiento, ¿verdad? Que está avalado por terceros, no por nosotros mismos, ¿ok? Este es un ejemplo de una arquitectura. Cuando hablamos de ingeniería y técnicos, hablamos mucho en términos de arquitectura. Bueno, ¿cómo se ve? Todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, me hablan de 3 capas de construction, pero ¿cómo lo veo? ¿Cómo me lo imagino? Entonces, aquí tenemos una arquitectura que puede ser de alguna empresa, ¿verdad? Tirando a una empresa grande, ¿verdad? Con, por ejemplo, 2 fuentes de suministro, ¿verdad? Transferencias automáticas. Tenemos equipos en baja tensión y en media tensión. Entonces, así es como se ve. Productos conectados que muchas empresas ya los tienen. No es que tengan que botar su base instalada y poner productos nuevos. No, ya lo tienen. Sin embargo, ahora se fabrican productos ya preparados para el IoT, ¿verdad? Ya tenemos teléfonos con Wi-Fi integrado, ¿verdad? No nos van a seguir vendiendo un teléfono que tengamos que conectarle algo adicional para pegarlo al radio, ¿verdad? Ya viene listo para el Bluetooth pegarse al radio. Entonces, ese tipo de tecnologías se van integrando. Ya vamos a ver productos que todos traen su puertito de Ethernet, ¿verdad? Puerto red, listo para conectarse al sistema por Ethernet o por IP. Productos conectables en media y baja tensión. Y finalmente, lo que son los softwares aquí a mano derecha, ¿verdad? Servicios, aplicaciones móviles. El gerente de la planta no le interesa si está funcionando el breaker o no, él lo que quiere es ver si este año estamos cumpliendo con la meta de ahorrar energía eléctrica o si estamos reduciendo los costos por metro cuadrado de nuestra empresa. A él no le interesa si el sensor dejó de sensar o no, o si a él le interesa que funcione y tener la información para llegar y decirle a la gente, mira, aquí tengo toda la información en mi teléfono, si quiero genero el reporte en ese momento y me trae toda la información desde la nube. Y si él quiere, se lo envía inmediatamente por correo a su colega que anda en Estados Unidos y lo recibe allá en tiempo real, ¿verdad? Eso es lo que nos permite EcoStruxure. Realmente es aplicar la tecnología y la innovación a la realidad, a la industria, a la educación, en este caso, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque en la educación no crean que esto no existe, ¿verdad? Detrás de todas estas luces y todos estos tomas lo que tenemos es esto, atrás de esto, ¿verdad? Tenemos un transformador. Todos los edificios nuevos que se van creando de colegios tienen que tener una distribución eléctrica que cumpla con las normas, que sea seguro, ojalá conectable y que sea de mantenimiento predictivo, ojalá, ¿ok? Entonces, es una realidad, es muy importante conocerlo y a mí me apasiona mucho el tema y puedo hablar, ¿verdad? Mucho también del tema, me gusta, pero también los insto a que ustedes en sus propios lugares de trabajo vayan pensando más allá, ¿verdad? De que es una caja de breaker nada más, simplemente porque eso es lo que se ve siempre, sino que ya hay tecnologías que permiten monitorearlas, que permiten llevar esta información a otros sitios donde puedo mejorar, ¿verdad? Ser más eficientes. Para ir finalizando con la presentación y entrar al demo propiamente, ¿qué es ahí? Inteligencia artificial, básicamente, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial a todo lo que hemos visto anteriormente? ¿Okay? ¿Qué nos permite hacer un sistema inteligente
que no tenga que estar una persona 100% del tiempo dedicada al sistema, sino que automáticamente el sistema sea inteligente, ¿verdad? Que él se autoalimente de sus condiciones y sus tendencias para hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Ya tenemos carros que son inteligentes, se manejan solos prácticamente. ¿Y por qué no en la industria, verdad? Empezamos a preguntarnos, ¿por qué no implementamos esto en los sistemas? Entonces, ¿qué permite? Bueno, hay dos modalidades en cuanto a lo que es Power Advisor, que es el sistema, que permite, por ejemplo, hacer cosas automáticas, ¿verdad? Por ejemplo, backup de la configuración, ¿verdad? En cuanto a sistema. Si yo tengo un backup, a mí, por ejemplo, yo no soy una persona que voy a ir una vez al mes a guardar todas las fotos y toda la información que tengo en mi teléfono por si acaso me lo robaran, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que automáticamente los sistemas me lo hacen. El WhatsApp me guarda todas las conversaciones en la nube cada semana o cada mes, no sé. Las fotos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Un hotel, por ejemplo, o el MEP. Si la gente informática del MEP no tiene backup de toda la información de ustedes como profesores, de los salarios, de las horas trabajadas, de las horas extras, de los tiempos de llegada, si no hay un backup y se hackea el sistema y se pierde toda esta información, es un caos, ¿verdad? Literalmente es un caos. Entonces, un sistema que haga esto automáticamente, configuraciones y datos guardados correctamente, es muy crítico, ¿verdad? Detección, por ejemplo, en la parte de mediciones, cuando un equipo ya entra en obsolescencia, cuando ya no va a tener soporte. Entonces, que él me indique, me mande una alerta automáticamente que ya ese equipo está fuera del mercado, ¿verdad? Hay que actualizarlo. Y la tecnología cambia tan rápido que, bueno, los teléfonos duran 3 años, las computadoras duran 4 años, 5 años, y ya van entrando, ¿verdad? En ese periodo de que ya uno dice, esto no sirve, ¿verdad? Antes no nos quejábamos, cuando está nueva no nos quejamos, pero después de unos añitos ya, bótela, no sirve, ¿verdad? Cuando sale una nueva actualización, ¿verdad? El firmware, el software, yo no voy a ir a buscar en internet cuando sale una actualización. Que el sistema me avise a mí, ya está la actualización, ya se la instalé. Automáticamente, ¿verdad? Detecciones de cosas específicas, que si hay algún error de un error humano, puede ser que el técnico instaló algo mal, que el sistema lo detecte y me diga si está bien instalado o no. Temas de bases de datos. Y en cuanto a lo que es análisis de la red eléctrica, a nivel de electricidad, si hay fallas, si hay armónicos, condiciones malas, dañinas, para hacer todo lo que es el mantenimiento, ¿verdad? Esto es un sistema inteligente. Y a nivel de Schneider, a nivel global, se está manejando puntos conectados, ¿verdad? Entonces, Costa Rica tendrá ahorita 4 o 5 puntos conectados con un sistema como estos, ¿verdad? Argentina tendrá 80, Estados Unidos 200. Todos estos puntos conectados van generando un sistema que se va mejorando por sí solo, ¿verdad? Es inteligencia artificial. Es muy muy interesante hacia dónde se está yendo Schneider, que empezó como una industria de aceros, ¿verdad? Hablábamos antes de la armería y todo esto, militar y buques, a hacer una empresa de software realmente. Cómo va desarrollando realidad virtual, ¿verdad? Y todo ese tipo de sistemas que me permiten llegar a esos niveles. Entonces, aquí está Constructure ya con los productos diferentes puestos en contexto. Productos como medidores, controles de iluminación, sistemas de medición. Por aquí vemos bancos de capacitores, no sé si han escuchado ese término, para factor de potencia, eliminación de armónicos, etc. Segunda capa, vemos un sistema que me conecta a todos estos productos y me manda reportes y me mide y me da tendencias y gráficos, ya lo vamos a ver. Y en la tercera capa, que es servicios, inteligencia artificial, vemos cómo ya toda esta información, que es muchísimo, puedo empezar a generar gestión de activos, mantenimientos preventivos, puedo hacer un mejor uso de los recursos, ¿verdad? Puedo hacer planeación eficiente. Bueno, ¿me sirve más construir un colegio aquí o me sirve más construirlo aquí porque tengo ciertas condiciones y tendencias que es más favorable, ¿verdad? Voy a tener mejor rentabilidad de mis procesos. Entonces, esto es lo que viene a hacer EcoStruxure, poder conectar todo, interactuarlo, ¿verdad? Para tomar una mejor
una mejor decisión al final. No sé si tenemos tiempo, podemos hacer un poquito de si hay alguna pregunta hasta ahorita o si hay alguna duda, y mostramos el demo o mostramos el demo antes. ¿Qué prefieren ustedes? Y conocemos las preguntas. Las puedes tener por... Una pregunta para un espacio ahorita. Yo voy a hacer unos 10 minutos del demo para que lo conozcan, vean cómo funciona una plataforma, porque a veces uno la ve en fotos y uno dice, no sé, ¿verdad? No sé cómo se mastica eso. Esto es una plataforma que básicamente está en un servidor web. Entonces, es un cliente web que ya está hecha toda la ingeniería. Básicamente vamos a navegar sobre la plataforma y ver qué tipo de información puede obtener uno como cliente, ¿verdad? No sé si me pasas ahí el... Michael, yo tengo varias preguntas tal vez como para antes de entrar. Adelante. Sí, adelante. Digamos, yo no soy ingeniero, pero toda la vida he trabajado con ellos, ingenieros informáticos. Okay. Desde el punto de vista, usted como ingeniero eléctrico, ¿qué formación tiene que tener un ingeniero en informática como todos esos señores que ves ahí en esas todas las pantallas y todos los foros? Digamos, tradicionalmente el ingeniero en informática llega hasta el toma, es venir y conectar ahí, y simplemente conecto ahí. ¿Qué tan bueno es eso que un ingeniero, digamos, solo sepa llegar hasta ahí? ¿O es conveniente que tenga conocimiento eléctrico? Bueno, yo tengo mi propia apreciación. Las computadoras trabajan con energía. Claro. ¿Puedo yo estar totalmente al margen de cómo funciona eso? Es importante, ¿verdad? O sea, opíneme usted como ingeniero eléctrico. Sí, mi punto de vista. Sí, yo le doy mi opinión. Dígame a esos 86 que están ahí viéndote. Sí. ¿Qué es esperable, digamos, de un ingeniero en informática con respecto a lo que viene? Okay. ¿Todos son informáticos? Sí. Okay. Con respecto a lo que vos te imaginas. Okay. No solo la parte eléctrica, sino la parte domótica, que todo. tarde que temprano nos va a impactar, ¿verdad? Sí. No, tal vez como para mí es importante hacer esta relación. Hay un término que se llama el TI, ¿verdad? O el IT, las tecnologías de información, ¿verdad? Que ahí es donde los informáticos, ese es su mundo, ¿verdad? Cuando uno va a una empresa, está el departamento de TI, ¿verdad? Que son los que te habilitan un puerto, te instalan la señal de red, etcétera. Toda la parte informática está en TI, ¿verdad? Y en la industria también está mucho el término de OT, tecnologías de operación, TI y OT. ¿Qué pasa? Antes estaban muy separados, ¿verdad? Unos funcionaban por acá en su mundo, otros funcionaban por acá en su mundo. ¿Qué pasa? Con un sistema como los que vimos ahorita, EcoStruxure, ya entran en convergencia, ¿ok? Ya tenemos tecnología de información, tecnologías de operación, ya lo vimos, pero ambos trabajan juntos. Entonces no nos podemos quedar en un solo nicho. Como ingeniero yo siento que no nos podemos quedar solo siendo operativo, porque ya la tecnología va a venir a hacer ese cambio por nosotros, ¿verdad? Ya nos va a retar. Entonces nosotros tenemos que, y es importante porque en las universidades ya lo vemos, ¿verdad? Ya hay sistemas que están muy viejos, ¿verdad? Y hay que irlos actualizando. Ya ¿cómo se llama? Los cursos y todo esto, hay que ir viendo nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si nos quedamos viendo únicamente lo de hace muchos años, ya el estudiante no sale preparado suficiente, ¿verdad? Para lo que hay en la industria, ¿verdad? Entonces es importante que uno como ingeniero entre en este otro mundo también, ¿verdad? Yo soy ingeniero eléctrico, no soy informático, pero en mi trabajo ya me ha tocado, ¿verdad? Día a día, verme relacionado con términos de informática, protocolos de comunicación industrial, protocolos de redes, ¿verdad? Y de sistemas en las computadoras. Tener que entablar una conversación con un informático no sería posible si yo no me voy metiendo en este mundo, ¿verdad? Son muy diferentes, pero actualmente convergen en un punto que es la tecnología, ¿verdad? Si yo compro actualmente un variador de frecuencia, ya sea para aire acondicionados o sea para manejar un motor en la industria,
este variador de frecuencia, yo tengo que conocer tanto la parte operativa del mismo como cómo integrarlo a un sistema de comunicaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la industria. La industria ya quiere un sistema que esté conectado a la red, ¿verdad? Ya quieren que el variador lo pueda monitorear yo en mi computadora y lo pueda configurar por un web server, ¿verdad? Sin necesidad de instalar ningún software. Entonces, hay terminologías, hay diferentes cosas que se van metiendo a nivel de tecnología y es importante que yo me prepare para eso, ¿verdad? Un ingeniero debe, por lo menos, a mi perspectiva, debería llevar cursos básicos, ¿verdad? En la parte de informática, yo como ingeniero eléctrico, y viceversa, un ingeniero en informática sería bueno que vaya conociendo un poco qué es lo que va saliendo, ¿verdad? Porque cada vez le van a llegar más productos de operaciones donde él va a tener que también integrar y apoyar a la persona que está en eso, ¿verdad? Es un intercambio realmente de información. Entonces, es importante integrar los dos mundos, como decía, tanto la informática como la parte operativa. Ese es el futuro, ¿verdad? Y todo va a ser automatizado en un futuro. A eso es a lo que vamos. Todo va a ser automatizado. Las personas que se vayan especializando en automatización, en integración, ¿verdad? Comunicaciones industriales, tienen un buen futuro, van bien preparados. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a demandar el mercado. Si yo tengo la habilidad de poner a comunicar productos de diferentes marcas y hacer visualización de esos productos dentro de un sistema de Ethernet, por ejemplo, y ese tipo de cosas, es un plus enorme, ¿verdad? En la industria. No es algo que se dé actualmente día a día en las universidades, por ejemplo, o en los colegios, pero ya se va dando, ¿verdad? Ya se está empezando. Colegios técnicos, bueno, nosotros hemos hecho donaciones, ¿verdad? Ya, donde tienen equipos súper viejos y dicen, esto es una maravilla, ¿verdad? Esto es nuevo que me está trayendo. Es como un juguete nuevo, ¿verdad? Porque nunca habían visto algo tan diferente. Entonces, creo que nosotros como fabricantes y empresas también tenemos una responsabilidad de entrar a educar también, ¿verdad? Un poco a qué es lo que vamos, porque es muy rápido el cambio. La tecnología va así, ¿verdad? Exponencialmente va avanzando. No nos podemos quedar botados tampoco. Entonces, esa es mi perspectiva del tema. Sí, digamos, la duda a mí la duda me salta de que, digamos, tradicionalmente en el mercado de por ejemplo, de la construcción, digamos que hay cinco áreas ahí más o menos. El ingeniero civil que se dedica a las carreteras, el ingeniero en construcción que se dedica a las construcciones de casas, edificios, el ingeniero mecánico que se encarga de la mecánica de la construcción, el arquitecto que es el diseñador, el ingeniero eléctrico que está en lo eléctrico, y esos son, ¿verdad? Pero un arquitecto no desconoce del todo la parte, digamos, eléctrica, tanto así que durante algún tiempo los arquitectos firmaban los planos eléctricos. En informática sucede lo mismo, digamos, están los de programación, los de redes, los de telecomunicaciones y los que tarrean, que son los de soporte. Pero digamos, yo nunca he visto un área donde los profesionales no se les forme en la fuente que mueve las cosas que ellos utilizan. Y tal vez, compañeros, aprovechando, ese es mi objetivo con este proyecto, es que yo de alguna manera, en mi experiencia he visto que el ingeniero de informática llega hasta el toma y debería conocer un poco más allá, porque el arquitecto solo diseña, pero conoce también de estructura. El ingeniero civil conoce de la parte civil, pero también conoce, por ejemplo, de la parte eléctrica, y el ingeniero eléctrico también. Y ustedes llegan a supervisar una obra, la parte eléctrica, y son capaces de visualizar, digamos, más o menos cómo estuvo la parte de la entubada, etcétera, etcétera, por donde van a cablear, por ejemplo. Digamos que en esa área están especializados, pero como que hay una base general que todos tienen. En el área de informática eso fue muy bien mientras las redes fueron totalmente aparte de la electricidad, mientras lo informático. Hoy en día entra la domótica, que es la utilización de la informática y la electricidad juntos, y nos encontramos ese vacío. Y más bien eso es lo que queremos nosotros atacar con este proyecto. Ahora que estamos trabajando un poquitito con electrodomótica, hemos visto
Uno puede, digamos, comprar un aparatito de domótica, un Alexa de Amazon, Ujú. pero si no conoce principios básicos de manejo de circuitos, no va a poder hacer gran cosa, porque de lo contrario se tendría que manejar solo a nivel de esos cositos que se pegan a nivel de Wi-Fi y manejarme, por así decirlo, en la capa superficial, ¿verdad? Pero ya si quiero hacer que eso realmente interactúe con luces, con automatización, con gases o con sensores de otro tipo, pues le voy a tener que meter mano a la caja eléctrica. Claro. Y tenemos realmente, por lo general, a la par un ingeniero eléctrico, no lo tenemos. Es uno de los... Sí, es un dilema, ¿verdad? O sea, como que lo que viene nos obliga a meternos en campos que tradicionalmente no habíamos estado involucrados, digamos, de alguna manera. Sí. Bueno, el tema de la automatización para mí es importantísimo, y de hecho se ve mucho informático en ese mundo ahora, que antes era un mundo muy de electrónicos, ¿verdad? Ahora ya se empieza a ver mucho informático metiéndose en este tema. ¿Por qué? Porque se hablan protocolos de comunicación, hay que integrar, hay que hacer software, ¿verdad? Entonces ahora ya se ve mucho informático trabajando con integradores, ¿verdad? Haciendo integración desde el punto de los productos en el campo, ¿verdad? Que donde se dice el toma, ¿verdad? Hasta programando el software, ¿verdad? Y ahí hablamos de programación en C, hablamos en bloques, programas gráficos y también de texto, ¿verdad? Entonces ya se empieza a hacer esa interacción. Entonces es importante esa evolución que se ha ido dando, ¿verdad? Poder estar preparado y abierto para más, tanto la parte operativa como informática. Es un buen punto ahí. Nosotros queremos meternos un poquito en lo que es domótica un poco doméstica. ¿Qué conceptos eléctricos deberíamos tener todos para poder entrar, digamos, y tener un desempeño más o menos eficiente a nivel de proyectitos básicos que nos permitan, digamos, hacer manejos básicos en las instituciones? Nosotros tenemos laboratorios de informática. O sea, ¿qué empezaría usted automatizandole a un laboratorio de informática? Realmente el tema de automatización se basa en sensores, sensado, ¿verdad? Y software y nube, en muchos casos, ¿verdad? Entonces, digamos que el punto para iniciar tal vez a educarse, ¿verdad? O aprender, es la parte de sensores. ¿Por qué? Porque los sensores hablamos de que son señales digitales, analógicas, son variables, ¿verdad? Que pueden ser bits, palabras, bytes, ¿verdad? Entonces, toda esta terminología empieza, digamos, a darse ya con la parte de sensores, porque yo lo que integro son los sensores que tengo distribuidos hacia un sistema, hacia un software al final. Entonces, poder manejar todos estos conceptos digamos, de sistemas digitales es lo que va a ayudar a hacer ese proceso más fácil, ¿verdad? Poder yo entender, bueno, qué es una entrada analógica, qué es una salida analógica, cómo la represento en bits, ¿verdad? Toda esa parte de cómo yo puedo representar variables del mundo real, distancias, temperaturas, ¿cómo se llama? Humedad, ¿verdad? Todas esas variables reales hacia variables digitales, voltajes, corrientes. Entonces ahí es donde más o menos se va dando esa interacción, donde tal vez a nivel de domótica lo que va a tener son termostatos, ¿verdad? Como aquel que vemos allá, y yo quiero llevarme estas variables de acá para automatizarlos. Entonces yo programo, ¿verdad? Yo digo, ya llegó al set point, apágueme automáticamente el aire, si está entre estos dos valores, manténgalo ahí oscilando, ¿verdad? Entonces ese tipo de conceptos que son de ingeniería eléctrica normalmente, que ya hay que empezar a meterlos a la informática en cuanto a programación. ¿Okay? Entonces ahí es donde tal vez sería el punto, tal vez como para empezar. Me quedan varias, pero hacer la presentación para no costarte mucho. Sí, ok, podemos mostrar aquí, el demo ya lo tengo aquí cargado en realidad. Es que por protocolo las preguntas iban al final, entonces los bueno. moderadores esperan. Nos saltamos. Esperan preguntas al final. Espera.
Se hace por medio de un chat de WhatsApp. No, no voy a... Ah, bueno, ya todavía está presentando el otro. Ok. Bueno, aquí este es el demo. Se va a ver un poquito corto, tal vez por el tamaño del proyector, que es como cuadrado, ¿verdad? Básicamente esta es una aplicación web, como les decía, para los que están afuera, que están viendo. Imagínense que esto es una página web que entra una persona desde cualquier computadora, se llama un cliente web, ¿verdad? Y generalmente hay clientes concurrentes, es decir, que yo puedo estar conectado acá al mismo tiempo que mi jefe puede estar conectado viendo otras pantallas, ¿verdad? Este es el software de medición. Hay varias pestañitas por acá arriba y hay alertas también. Entonces por acá vemos que las alertas se pueden dividir según la prioridad, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un fallo, un cortocircuito, obviamente me va a alertar en rojo, ¿verdad? Que estoy teniendo un problema, ¿verdad? Y luego aquí vemos un menú de opciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dashboards. El dashboard es una parte interesante porque es gráficos que ya vienen preconfigurados, donde yo simplemente agrego los diferentes equipos que me van a suministrar esta información. Por ejemplo, estas son metas, ¿verdad? La cantidad de toneladas métricas en emisiones de CO2, ¿verdad? Tal vez al técnico que está en campo no le interesa cuánto CO2 se está emitiendo, pero por lo general a la gerencia general, ¿verdad? Las partes más altas de la escalera, ¿verdad? Sí les interesa mucho este tema de emisiones. Por ejemplo, al presidente de Costa Rica le interesa reducir o ser carbono neutral para tal año, ¿verdad? Entonces, esto le puede interesar mucho cuántas emisiones se están dando en tiempo real, ¿verdad? Metas, ¿verdad? Sobre esto también es importante. El uso de la energía, aquí podemos ver que son diferentes gráficos, esos son los kilowatt hora, y aquí podemos ver comparaciones del año pasado versus este año. Entonces aquí yo estoy trayendo información quizás de un medidor, ¿verdad? El medidor principal o de un medidor secundario, y puedo hacer también mediciones de hoy contra ayer o esta semana contra la semana anterior o mes a mes. Entonces se pueden hacer comparaciones de cuántos datos o cuánta información o cuánto estoy consumiendo en cuanto a energía eléctrica un mes contra otro mes, ¿verdad? Todo lo que son dashboards son gráficos, entonces yo aquí puedo inclusive segregar cuánta energía consume, por ejemplo, en electricidad, cuánto representa, cuánto consume en agua y cuánto estoy consumiendo en gases, metros cúbicos de gas. ¿Ok? Entonces todo esto son costos de energía, ¿verdad? Cuánto representa el agua dentro de mi consumo. El tema del clima, estos son interacciones web, es decir, son datos web que yo me puedo traer desde otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en internet hay muchas páginas que me dice cómo está el clima, ¿verdad? Que me llega información al teléfono, etcétera. Yo puedo traerme también información de un sitio web de cómo está el clima en estas coordenadas para yo poder ejercer un sistema de enfriamiento en un edificio, ¿verdad? Si el clima de afuera está más frío que el de adentro, ¿cómo interactúo? Enciendo, apago los equipos, la iluminación, ¿cómo va a interactuar con esto, verdad? Todo esto son datos web que yo puedo traer desde otras páginas. Y aquí tenemos eventos en cuanto a calidad de energía. Vean que los dashboards son básicamente preconfigurados. Yo no tengo que programar nada, simplemente digo, mis fuentes son estos equipos por ahí. Por ejemplo, yo puedo ver aquí otros comparativos de costos en diferentes gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, a lo largo del año, cómo se comporta el costo de los kilowatt hora. Quiere decir que, por ejemplo, los meses más caros son por ahí de diciembre, ¿verdad? Diciembre hacia enero. Por ejemplo, el agua, cuáles serían los más costosos. Y yo puedo, por ejemplo, decidir si solo quiero ver agua contra gas o solamente quiero ver agua, por ejemplo. Entonces yo puedo interactuar con estos datos que nunca jamás lo podría hacer en un Excel, ¿verdad? Tal vez aquí estoy midiendo muchos datos de muchos años. Por ejemplo, un sistema como el CNFL, un ARECEP le puede pedir información de hace 5 años, ¿verdad? Que se van almacenando a lo largo del tiempo y genera este tipo de tendencias, ¿verdad? Entonces, no es que vea una semana contra otra, por lo general estoy viendo año tras año las tendencias. Poder, por ejemplo,
lo que son rangos de consumo, ¿verdad? En diferentes zonas. Esta es la zona de iluminación contra la zona, por ejemplo, de aires acondicionados, ¿verdad? ¿Cuáles consumen más? Por ejemplo, en una industria a ellos les interesa mucho decir a dónde se asignan cierta cantidad de costos, ¿verdad? Que hacia las áreas administrativas, que hacia mantenimiento, que hacia electricidad, que hacia procesos. Entonces, este tipo de información permite segregar a dónde están las oportunidades de ahorro. Mapa de calor, estos son nuevos, esto es un sistema bastante nuevo que permite ver dónde se dan los consumos más intensivos a lo largo del día. Entonces tenemos las horas, ¿verdad? Y tenemos los días. Entonces, por ejemplo, una tendencia aquí como el de la mano derecha, habla del gas natural, ¿verdad? Entonces vemos que si está en verde es menos y si está en rojo es más, ¿verdad? Entonces me permite dar una visibilidad de dónde se consume más, a qué horas estoy consumiendo más gas a lo largo del día. Y por ejemplo, si aquí tuviera una mancha roja o algo por el estilo, me permite identificar, bueno, ahí hay un problema a esas horas de la noche porque está dándose ese problema, ¿verdad? No debería darse ahí. Entonces ya me permite ver y cuestionarme qué está pasando, encontrar los problemas más rápido. Estos diagramas Sankey básicamente es cómo se va desplegando el consumo energético en las diferentes partes de una planta, por ejemplo, o un edificio también. Y aquí tenemos una tabla que es básicamente para ver las mediciones, ¿verdad? Donde está cada una de estas fuentes. Estos pueden ser medidores, puede ser alguna tarjeta, ¿verdad? Que me esté dando de un generador, por ejemplo, y yo pueda ver información de voltajes, corrientes, consumos energéticos. ¿Ok? Todos estos son dashboards. En realidad, aquí hay diferentes plantas. El demo está abierto por aquellos, si alguno en algún momento quiere interactuar un poco con él, es un demo abierto. Hay diferentes, por ejemplo, una planta de tratamiento y trae sus diferentes indicadores como una planta de tratamiento usaría en su caso, y etcétera. Digamos, una planta de procesos, un hospital, hay aplicaciones diferentes, ¿verdad? Cuando me voy a uno que se llama diagramas por acá, esto sí ya es programado por el usuario, ¿okay? El usuario dice, bueno, yo quiero visualizar mi industria. Entonces yo puedo ver aquí las diferentes zonas, por ejemplo, voy a minimizar, laboratorios, y puedo ver en colores cómo está el consumo, ¿verdad? De cada una de las zonas, ¿verdad? Si es un consumo bajo, si es un consumo alto, es el uso o la intensidad de uso. Y quizás para nosotros los eléctricos esto es capaz de los más interesantes, que son los diagramas unifilares, ¿verdad? Entonces los diagramas unifilares nos permiten ver cómo está cada uno de estos circuitos. Ahora veamos un ejemplo de la carga del circuito, si está muy sobrecargado o no. Aquí podemos ver dónde se están dando las fallas, podemos ver la temperatura que hablábamos ahora, por ejemplo. Si quisiera ver cómo está la temperatura de los circuitos, utilizando los sistemas inalámbricos que veíamos antes, ¿verdad? La fase A, B y C. Puedo ver aquí un circuito, puedo ver otro circuito acá. Este es el ducto barra, por ejemplo. Y yo puedo hacer tendencias con esto para detectar problemas y evitar invertir mucho dinero en mantenimientos a veces innecesarios, ¿verdad? Todo se resuelve al final mucho en costos, ¿verdad? ¿A dónde ahorro yo? Invierto para dentro de 3 años poder obtener un retorno de inversión favorable. Los diagramas que vemos por acá, diagrams, es básicamente programado por el usuario, ¿verdad? O por el integrador que genera esto. Entonces ahí es donde ya vemos cómo empieza a entrar en el mundo de informática, ¿verdad? Mucho programador comienza a meterse en estos tipos de empresas para ya meterse en el mundo de industria también. Entonces ya se genera la convergencia total de las dos áreas, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez un informático nunca va a trabajar con un diagrama unifilar, pero tal vez al informático que trabaja en esa empresa le vaya a tocar hacer la programación de todo esto, comunicar este medidor desde la planta hasta el software, los puertos, todo por redes, ¿verdad? Redes de comunicación, etcétera. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver ese tipo de cosas. Y esto es programación mediante una herramienta que ya trae el software, ¿verdad? En su estación de ingeniería. Podemos ver los monitoreos térmicos que veíamos ahora, los diferentes equipos que están instalados. Entonces esta es como la parte más gráfica quizás y más personalizable del software, ¿verdad? Cuando hablamos de tendencias, hablamos de gráficos en tiempo real que me van generando
un gráfico, por ejemplo, del uso, en este caso, por ejemplo, del uso del agua, ¿verdad? O el uso de la electricidad. Aquí podemos ver cómo se va dando a lo largo del tiempo el uso, y yo puedo cambiar aquí la visibilidad, si quiero que sea por días o por horas, y generar un gráfico, ¿verdad? Los paneles de alarmas, aquí es donde yo veo en tiempo cuándo sucedieron errores, y puedo ver la gráfica de los problemas que van sucediendo. Se puede que tarde un poquito más en cargar. En la parte de reportes, se puso un poquito lenta la red, pero en la parte de reportes, básicamente, ¿qué son los reportes? Es información que yo puedo ir a descargar. Por ejemplo, mes a mes yo puedo descargar el reporte de consumos energéticos y costos que tiene cada uno de estos equipos que tengo instalados en planta. Por ejemplo, un Recope que trabaja con un sistema como PME, tienen más de 200 medidores instalados en una sola planta a veces, ¿verdad? Que el panel, el sistema fotovoltaico, que la parte de producción, refinería, etc. Entonces, toda esa información ellos lo van dividiendo para hacer alocación de costos, por ejemplo. Entonces hay reportes que permiten hacer localización de costos, puedo ver administración de la capacidad, gestión de la energía, ¿verdad? Y estos reportes ya están hechos y calendarizados, es decir, al final del mes, el 28 de abril, le va a llegar al compañero de gerencia un reporte de cómo fue el consumo de este mes, ¿verdad? Si hicieron un cambio el mes anterior, si realmente se vio representado, ¿verdad?, en el siguiente mes, si realmente ese cambio tuvo efecto en términos económicos muchas veces, ¿verdad? Podemos ver temas de calidad de energía, a dónde están teniendo problemas. Podemos tener diferentes reportes. A nivel industrial se ven muchas variables eléctricas. A nivel de un edificio queremos ver eficiencia, ¿verdad?, energética. Cómo un aire acondicionado está trabajando. Si le bajo 1 grado, ¿cuánto ahorro energético tengo al siguiente mes? Si le bajo 2 grados y no me perjudica mucho la comodidad de los usuarios, ¿cuánto ahorro energético puedo obtener, verdad? Entonces, este sistema me permite hacer ese tipo de cosas. Por aquí habla de modelado energético, ¿verdad? Habla de cómo crear un modelado o una simulación prácticamente de una red, ¿verdad? Y posibles escenarios donde yo podría tener los mejores ahorros, ¿verdad? Las mejores oportunidades de eficiencia. Estos son documentos que se le envían al usuario, se programan. Obviamente se puede cambiar logos y todo ese tipo de cosas, y así como la información que me despliega el mismo reporte, ¿verdad? Entonces me genera dato muy digerido para que yo lo pueda entender fácilmente. No es lo mismo enviarle a mi jefe 100 tablas de Excel todos los meses que mandarle un reporte donde viene todo el resumen, ¿verdad? Y los key points, ¿verdad? Que hablan, puntos claves donde yo tengo que mejorar. Entonces, realmente esto era lo que les quería mostrar, un poquito de lo que es el software, ¿verdad? Del PME. Muchas empresas aquí ya lo usan, ¿verdad? Tanto privada como el gobierno lo buscan. Y esto no es un sistema de gestión de un edificio, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en otro momento. Esto es un sistema de gestión de medición y calidad de energía, ¿ok? Por eso hablo de empresas como un Recope, ¿verdad? Hablo de empresas como producción de industria médica, usa mucho ese tipo de aparatos. Un Durman, Esquivel también, ¿verdad? Para poder monitorear su consumo energético. ¿Por qué? Porque ellos se ponen metas año tras año. ¿Cómo hago para reducir costos? ¿Cómo hago para ser más eficientes? Si meto estas 3 nuevas máquinas, realmente tengo un impacto y un ahorro económico. ¿Ok? Sí, ¿cuánto es? Ok, ahí está. Todo eso lo podemos obtener de un sistema como estos. Entonces, yo espero que les haya gustado, que es una pincelada realmente. Hay mucho que ver. Ahora sí me gustaría tal vez que entremos a la parte de preguntas, porque tenemos como 5 minutos nada más, creo, ¿verdad? Sí. Hasta las 3. Entonces, 12:55. Adelante, si hay alguna pregunta afuera también que quieran hacerla, dudas, comentarios, quejas.
Ahí estamos. ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento. Escuchamos. Punta Arenas tiene el pase. Buenas tardes, señores. Vamos a ver, ahí se escucha bien. Buenas tardes. Excelente, se escucha excelente. Muy bien, gracias. Un gusto saludarlos. Te agradezco el tiempo, estimado. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, es que no lo escuché bien. Igualmente, Michael, me llamo. Michael, gracias. Michael, yo tengo una consulta en base, por ejemplo, a lo que nos comentaba Franklin, dónde aplicar este tipo de tecnologías. Y basado en lo que nos comentabas, supongamos al director de una institución como el gerente general. Normalmente un gerente general lo que te pide es el resumen ejecutivo de las cosas, ¿no? Difícilmente te vaya a pedir un detalle, menos que haya un asunto por qué resolver. Entonces, basados en esa premisa, Michael, estos dashboards eventualmente a futuro, una vez que ustedes nos logren capacitar en estos sensores, si el director, por ejemplo, nos solicita implementar esta tecnología para abrir portón principal, para identificar por medio de sensor si la puerta de la dirección está abierta o cerrada, la puerta del laboratorio está abierta o cerrada, podríamos nosotros o tenemos eventualmente una capa en ese dashboard para generarle ese tipo de información a nuestro gerente general, que sería el director. O sea, estaríamos capacitados eventualmente, no sé si es mucho pedirle en la vida, pero estaríamos capacitados para ese nivel, Michael, de nosotros poder generar ese tipo de solución personalizada a nuestras instituciones. Gracias. Claro que sí. Y muchas gracias por la pregunta. Realmente, vamos a ver, el software que les enseñé ahorita, que estábamos viendo en la pantalla, es un software de medición, como les decía, ¿verdad? No es de gestión de edificios, ¿verdad? No es de gestión de accesos y todo esto. Esto es solo para medición. Yo les voy a mostrar, creo que la próxima era sobre BMS, entonces ahí sí les voy a mostrar cómo es que se generan los gráficos y toda esta interacción, ¿verdad?, con el sistema. Nosotros trabajamos con los socios comerciales que por lo general se capacitan, ¿verdad? Las capacitaciones duran una semana, normalmente son fuera del país, y ellos sí aprenden a hacer todo esto, ¿verdad? Aprenden a hacer la parte gráfica, aprenden a hacer integración, programación del sistema. Entonces, con una capacitación muy corta, realmente es sencillo cómo se realizan estas interacciones. Ahora bien, hay softwares para diferentes niveles, como lo decías. Por ejemplo, no es lo mismo el gerente de planta que el gerente general de la empresa, ¿verdad? Siempre van a haber accesos y, por ejemplo, un cliente web me permite hacer eso, ¿verdad? Me permite decir, si yo entro con un cierto grupo de usuario, ¿qué voy a ver en esa pantalla, verdad? No es lo mismo que el ingeniero que genera las pantallas a que lo haga el guarda de seguridad del colegio, ¿verdad? O que lo haga el gerente general. Entonces, uno le puede dar accesos según el nivel de usuario. Puedes esconder menús, puedes esconder pantallas, puedes permitir o no el acceso a ciertas partes de esta planta web, digamos, de esta página web. Entonces, esto va muy ligado también al tema de ciberseguridad, ¿verdad? Porque yo no le puedo dar todos los accesos a una persona que no esté en capacidad de manejar ese sistema, o que no tengamos la confianza de que lo vaya a manejar bien. Entonces, ahí va mucho lo que estabas preguntando, ¿verdad? No es lo mismo un gerente que quiere ver un reporte de alto nivel y quiere ver dónde estamos bien y dónde estamos mal y punto, o factores económicos y punto, versus el ingeniero que quiere ver semana a semana el consumo energético, ¿verdad? La parte gráfica y todo eso es realmente muy sencillo, ¿verdad? Es horas de ingeniería al final.
pero se integra todo con el mismo sistema. Con capacitación es bastante sencillo hacerlo, ahí no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos? Una pregunta. ¿Ustedes tienen centros de formación para gente que desea ingresar, digamos, en este campo? Por ejemplo, Sí. he visto que la competencia tiene unos centros de formación para electricistas, ingenieros. ¿Quién específicamente? Eaton. Ah, ok. ¿Programas tienen? Como centros de formación, cursos. Sí, en realidad nosotros trabajamos, tenemos diferentes formas de capacitarnos, ¿verdad? Tenemos tanto Me refiero online digamos, como offline. me refiero a clientes externos como nosotros, no a lo interno de la organización. Sí, por eso. Tenemos tanto en línea como fuera de línea, ¿verdad? Entonces, para capacitarse tenemos lo que es el Energy University, que es un sitio web, no sé si lo podemos mostrar Claro, aquí sí, en pantalla sí. un momento. Nos quedan 3 minutitos. Así rápido, nada más como para hacer un poco de... para que lo conozcan ahí. Esto es completamente gratuito, de hecho lo voy a buscar en Google para que lo vean. Es gratuito y hay más de 300 cursos online que se pueden llevar y en más de 15 idiomas me parece que era. Yo comencé por aquí, de hecho, cuando entré a Schneider, esto es lo primero que empecé a hacer, cursos, y hay certificaciones, ¿verdad? Entonces aquí uno lo puede cambiar a español, obviamente, y puedes hacer certificaciones. Hay 2 certificaciones que se manejan actualmente. Entonces se trabaja la certificación en Data Centers, como pueden ver por ahí, y en Energy Manager. Entonces, ¿cómo se llega a esta capacitación? Si uno se mete aquí a esta parte, creo que son como 80 cursos en línea para uno y el otro creo que son menos. Cada uno dura menos de 1 hora, entonces son cursos cortos en línea y están habilitados 24 horas al día. Es decir, yo no los tengo que convocar a una cita, a una reunión o un curso para que ustedes ingresen, ¿verdad? Realmente la idea es que uno, aquí está cómo se une, ¿verdad? De hecho yo tengo mi propio usuario y llevo mi propio registro de certificaciones y a la vez son avalados por entes externos. Entonces creo que para mí eso ha sido tal vez uno de lo más importante, ¿verdad? Pueden ver aquí donde dice avales y créditos. Entonces empresas como la IEEE, hoteles, por ejemplo, que son cadenas internacionalmente conocidas, vean aquí en la IEEE está el Green Building Council, que es uno global, también un ente global, avalan mediante créditos estas capacitaciones que uno va llevando. ¿Cuál es el curso más básico que tenemos? No, aquí depende de lo que vos escojas, todos son a un nivel de entrada y conforme hay unos que tienen, digamos, 3 niveles. Entonces entras básico, empezás a nivel medio y después ya te vas entrando más en detalle, ¿verdad? Entonces aquí está el catálogo de cursos, son muchísimos, entonces depende mucho a dónde se interesa mucho. Yo siempre me iba por el lado de eficiencia energética y la industria. Actualmente me voy mucho por domótica, que es otro interés que me ha llamado mucho, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí está el catálogo, ¿verdad? Entonces depende, si me gusta centros de datos, hay mucha información de centros de datos y viene también sobre los exámenes que se hacen, ¿verdad? ¿Cómo me preparo para hacer ese examen? Creo que el examen tenía un costo representativo porque es una certificación real. No sé si eran como $100, no es mucho tampoco, pero tenés que tener la cantidad de cursos, no te dicen cuáles, pero una cantidad numérica, ¿verdad? Hay certificaciones para, pues me están escuchando. Sí. Hay certificaciones para ingenieros en informática o profesionales de otras áreas. Es para todo. Es para o sea, todo. es de lo que, por ejemplo, en centros de datos se habla mucho de informática, ¿verdad? Entonces ahí vos puedes buscar y ver lo que más te interesa, ¿verdad? Al final, estos son todos los cursos que hay en cuanto a eficiencia energética. Como te decía, por ejemplo, sistemas de aire comprimido, por ejemplo. Entonces, nivel 1, 2, 3 y 4, 5, inclusive 6. Entonces, conforme vas encontrando lo que te gusta, ahora en centros de datos ya empezamos a ver respaldo de información, ¿verdad? Enfriamiento de sistemas de racks,
cálculo, ¿verdad? Del requerimiento de enfriamiento, cómo hacer, por ejemplo, una auditoría energética. Muchos nos preguntamos cómo hago yo para hacer eso, entonces aquí hay un curso para eso. Entonces, esta es una forma que nosotros usamos mucho offline, digamos que yo me puedo meter online, digo, en cualquier momento. Y luego tenemos las que son capacitaciones o entrenamientos ya personales, ¿verdad? Entonces, nosotros mes a mes, todos los meses tenemos una capacitación, llegan aproximadamente 30, 40 personas, principalmente técnicos son los que han llegado, y se dan diferentes temas. Por ejemplo, el tema del mes pasado fue, creo que era potencia, distribución de potencia. Hay uno que es de residencial, hay uno de motores, etc. Y ya después, a través de algún distribuidor o a través de algún cliente específico, se ha trabajado ya, se habla, ¿verdad? Y se genera el requerimiento. Dependiendo de, mucho es ponerse de acuerdo para hacerlo, ¿verdad? También. Entonces ahí yo los invito a que en algún momento, si logran organizar algo, quieren hacer algo, lo hablamos y evaluamos valoramos la estrategia que vamos a implementar ahí. Esta es una buena forma de empezar. Para mí fue, digamos, clave esta parte. Y yo también trabajo con YouTube mucho, tenemos muchos videos de formación, pero no es una certificación como esto, ¿verdad? Que te va guardando. Entonces, para mí este es como tal vez el más especial porque tiene avalación también por entes afuera de Schneider, ¿verdad? Por ejemplo, las cadenas de hoteles Marriott, a todos sus hoteles a nivel global los llevan por un entrenamiento de este tipo, que son 20 cursos, 30 cursos, para que vaya la gente concientizada a hacer un buen uso de la energía, que sepan cómo se controla el sistema de aire acondicionado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Michael, muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo en videoconferencias como en la tele. Además los encargados de videoconferencias tuvieron una hora de almuerzo muy corta y sí, yo tampoco he almorzado. Tampoco, ahora vamos a empezar también. No, agradecerte, ¿verdad, Michael? Vamos a estar molestándote a los compañeros de las sedes, agradecerles su presencia. Sí quiero aclararles algo. Bueno, yo que medio conozco este temilla y he andado ahí metido, esto es un tema nuevo que tal vez algunos pudieran decir yo no estoy entendiendo del todo, como cuando empezamos con Linux, que no sabíamos nada y unos años después nos dimos cuenta que tener algunas computadoras así nos permitió forzosamente aprender un sistema operativo que bajo otras condiciones no lo hubiéramos conocido. Este tema nos va a llevar a un tema nuevo. Yo vengo viendo desde hace días que los informáticos o la gente que andamos en esto vivimos metidos un poco en una rutina del mismo tema, a veces salirse de los temas y meterse en temas eléctricos, temas de drones, temas de aeronáutica que ustedes no sabían nada, o no sé si sabían mucho o poco. Ahora que fueron con Donato y la gente de AENSA a llevar el curso, se dieron cuenta de que a veces salirse a otras disciplinas le genera a uno un refrescamiento. Este tema es igual, no es que lo vamos a aprender en 3 meses, es todo un campo eléctrico. Nos interesa la parte que tiene que ver con electrodomótica, que vendría a ser la electricidad, que yo tengo que saber para aprovechar un poco la domótica. No es que nosotros vamos a ir a instalar centros de carga de edificios de 25 pisos ni nada por el estilo. Vamos a ir a un nivel básico, pero que nos va a aportar un conocimiento muy importante. Ya empezamos con la capacitación de electricidad básica en las direcciones regionales que vamos a ir a San Ramón. Por ahí les quiero preguntar por el grupo si están de acuerdo la gente de la abuela en ir a San Ramón. Yo esperaría que ojalá que sí, porque estamos con problemitas de logística y de espacio. Sacar convocatorias está muy complicado, entonces vamos a tener que fusionar un poquitito más las sedes. Lo vamos a ir viendo de camino. Agradecerle la presencia a todos. Don Michael, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente charla, y nos quedan 3 más. Esperamos que conforme vayamos avanzando te vayamos entendiendo todavía un poco. Claro. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Valerio. A todos. Feliz tarde y muchas gracias a los compañeros de cada sede, encargados de sede, por el esfuerzo de pasar de una videoconferencia a otra. Buenas tardes, hasta luego.